Saludos amigos, bienvenidos a nuestro tercer episodio del podcast Misional. Nuevamente nos encontramos con el pastor David Ruiz. Hermano David, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, te agradezco mucho la invitación y compartir conmigo esta experiencia tan emocionante. Sí, ya nuestro tercer episodio. ¿Cómo se ha sentido en este inicio, en esta incursión del podcast? Bueno, pues teníamos este deseo en el corazón por mucho tiempo en la red de iglesias misionales y particularmente porque entendemos que hay muy poco material donde se aclara y se clarifica este concepto misional. Así que estar en el podcast me llena de mucha alegría y pues compartirlo contigo también creo que se ha hecho muy dinámico, ¿no es cierto? Estoy muy contento y muy expectante de lo que vaya a darnos el Señor el día de hoy. Así es, mis amigos. Y el tema del día de hoy es cómo llegar a ser una iglesia misional. En el episodio anterior, pues ya definimos las diferencias entre tres términos muy parecidos. La misión, que habla específicamente de la misión de Dios. El término misiones, que tiene que ver con los esfuerzos para poder llegar a cumplir con la misión de Dios, pero particularmente hace referencia a aquellos esfuerzos transculturales, ¿verdad? Exactamente, cuando se atraviesan esas fronteras. Así es. Y el término misional, que es el término sobre el cual pues nosotros basamos la red de iglesias misionales. Y bueno, el día de hoy particularmente vamos a hacer referencia a ese tema, pero en cuestión de la transformación, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a ser una iglesia misional? Pero para esto me gustaría iniciar hablando un poquito acerca de cuáles son las prácticas más comunes de la iglesia. ¿Por qué muchas iglesias tal vez pueden dedicar su mayor cantidad de esfuerzos en cosas que no necesariamente son Ujú. lo que Dios nos pidió que hiciéramos? Bueno, yo creo que es un problema de identidad. Cuando nosotros no sabemos claramente quiénes somos, entonces, pues cualquier cosa que hagamos nos parece que estamos haciéndolo bien. Y tenemos que reconocer en la historia de la iglesia que la iglesia ha perdido ese entendimiento. Nosotros en el seminario de la transformación de la iglesia y particularmente en el de la auditoría de la iglesia, hacemos mucho énfasis en recuperar esos conceptos que llevaron a la iglesia de los primeros 3 siglos a hacer un impacto significativo. Creo que debemos de volver otra vez a las escrituras para recuperar en las escrituras esos elementos fundamentales de qué significa la iglesia para que sepamos qué es lo que hace la iglesia. Es decir, no debo como pastor o como líder de la iglesia enfocar todos mis esfuerzos en un ministerio particular totalmente aislado de la misión de Dios. ¿Cómo no? Es exactamente lo que debemos hacer. Porque cuando nosotros pensamos en el concepto de iglesia, en esos periodo apostólico, podríamos decir, esos 3 siglos de la iglesia, nos damos cuenta que la iglesia era una comunidad. La iglesia, como lo leemos en las escrituras, se reunía en las casas, pero eso no era lo importante. Lo importante era qué hacían juntos. Cuando vemos nosotros el capítulo 2, por ejemplo, del libro de los Hechos, ahí encontramos algo que no sabemos de memoria. ¿Qué es lo que la iglesia hacía cuando la iglesia estaba reunida? Bueno, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Esto significa que se sentaban no a estudiar el texto, sino a escuchar la historia de los apóstoles, de lo que había sido su experiencia con Claro, el porque no Señor. tenían Biblias como hoy en día tenemos, ¿verdad? Exactamente, y eso es lo que perdemos nosotros la visión, porque no es ir sentarse y a estudiar, no es sentarse y contestar a mis preguntas y conversar. La otra cosa que hacían, pues era, se dedicaban a la oración. Y si nos damos cuenta, la oración no era una parte del programa, era lo que la iglesia hacía. Entonces la iglesia estaba bañada de oración. Otra cosa es el partimiento del pan. Y nos damos cuenta que también ahí nos hemos cerrado porque hemos reducido el partimiento del pan a una parte del programa. Pero el partimiento del pan significaba que ellos los convocaban para comer juntos. Y en el comer juntos era cuando la iglesia se edificaba y terminaban recordando la cena del Señor. Pero no era un punto del programa. Y finalmente, pues nos dice que también perseveraban en la unidad y en hacer un impacto en la comunidad en la que estaban. Entonces, eso no lo sabemos de memoria, pero nunca leemos el capítulo 3. Y el capítulo 3 nos muestra que lo más importante que la iglesia hace es lo que hace fuera de sus 4 paredes. Sí, hace tiempo tuve la oportunidad de estar en una iglesia en donde, bueno, entramos a una actividad que hubo y a la hora de salir, justo había un rótulo en la puerta que decía, a partir de aquí comienza tu campo de trabajo. Ajá, así Ya, es. eso me encantó porque realmente habla de lo que la iglesia debería estar haciendo.
Y muchas veces concentramos todos nuestros esfuerzos en lo que hace la iglesia el domingo, Ajá. en un periodo de 1 hora o 2 horas. Y eso, cuando hablamos acerca del tema que estamos en este podcast, el podcast misional, yo diría que eso es lo que más amenaza el concepto misional de la iglesia, porque por la podríamos decir, el concepto de supervivencia de la iglesia más y más tiene que centrarse en sí misma. Más y más tiene que refinar los programas, más y más tiene que asegurar que la gente permanece reunida en ese lugar y entonces a medida que lo hace, más y más se acerca del concepto misional. Así es. No, qué interesante. Tuve la oportunidad de estar también en una iglesia en donde en alguna ocasión teníamos un servicio de oración. Era un grupo reducido, así que decidieron hacer la reunión a puerta cerrada y bueno, de pronto escuchamos el timbre de la iglesia y bajó una hermana a abrir y cuando ¿No se todos llamaba Rode? esperábamos, no, pero esperamos y regresa la hermana y nosotros esperamos alguna noticia, qué es lo que pasó y solamente nos respondió, era un señor desconocido, quería entrar a la iglesia, pero como no lo conocía yo, le dije que no había nada. Sí. Qué Wow, curioso, ¿no? wow, Que estamos a qué veces pensando ilustración más solamente poderosa, José. en nosotros mismos. Sí, sí, entonces creo que eso es lo que ha afectado significativamente. Y yo tengo que decir, y tú lo sabes, José, hemos hecho mucho esfuerzo en poder comunicar lo que la iglesia misional es y lo que la iglesia misional hace y cómo mide su éxito. Pero tú ves el rostro de los pastores, esa dificultad, porque eso significa precisamente una transformación. No es agregar un nuevo programa, no estamos hablando de misiones para que ahora piensen en los no alcanzados, no, estamos hablando de transformar su iglesia para que su iglesia se alinee a la misión de Dios y deje de estar alineada a su propia misión. O sea que también es una confusión de los pastores. O sea, los Totalmente. pastores entran al ministerio y tal vez su enfoque es la predicación, Ajá. cómo ser mejores predicadores, comunicadores, los programas de la iglesia, la liturgia que entre y salga a tiempo. Y eso poco a poco pues los aleja del propósito de Dios. Exactamente. Y yo creo que eso es lo que en el pasaje que mencionaba en el capítulo 3 del libro de los Hechos, recuerdas que ahí describe este momento en el que nosotros también creemos que este pasaje nos relata un milagro, el La milagro sanidad del cojo. de la sanidad del cojo. Ujú. Pero en realidad nos relata el milagro de dos pastores, de Pedro y Juan, que van a la iglesia, van, podemos decir, a la A la reunión oración de religiosa y templo, a sí. una religión, a una actividad religiosa de mucha trascendencia. Pero cuando ven a una persona en necesidad, ellos valoran a la luz de ese concepto misional y se dan cuenta que detenerse y resolver sus necesidades es tan importante como lo que podían hacer allá adentro. Entonces, eso es justamente el desafío para los pastores, que podamos entender que nosotros no hemos sido invitados para contribuir a la subsistencia de esa reunión que tiene una dirección y un horario. Nosotros existimos para recuperar el sentido misional de esa comunidad a la que el Señor nos ha llamado. Ese diría yo que es la responsabilidad más importante de cualquier pastor. Y hay una historia muy parecida, la parábola del buen samaritano, Ajá. que narra algo similar porque pasan dos personas relacionadas con la religión y dejan ahí a la persona lastimada y como que tienen mucha prisa o no se quieren ensuciar las manos, Por ¿verdad? supuesto, van al templo. Así Es eso es, es lo que uno sacerdote dice, y un ¿no? levita. Así es. Y entonces la gran pregunta es eso, ¿deberían detenerse o no? O llegar tarde a sus actividades era un problema. No, en realidad lo que el Señor Jesucristo puntualiza es eso, que a veces cuando nosotros nos centramos en el aspecto religioso de la iglesia, nos olvidamos del aspecto misional de la iglesia, que es acercar a las personas a Dios, Y donde hoy en quiera que día ellas sigue están. pasando. Yo voy a la iglesia y veo una necesidad y me va a quitar tiempo para llegar a tiempo a la iglesia. Sí, Sea yo pastor o sea sí. un miembro, mi prioridad es llegar a los eventos, a participar desde el principio en la liturgia y me olvido de la gente alrededor. Y el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que ellos, los primeros creyentes bautizados, tenían favor con todo el Ajá. pueblo. O sea, sí les Sí. interesaba a la gente. Y yo creo que hemos comenzado
podcast a la inversa. Hemos comenzado diciendo qué es lo que no es una iglesia misional. Y podríamos decir que lo que no es una iglesia misional es una iglesia que está centrada en esas tres cosas que tanto nos han afectado. En el templo o en el lugar de reunión, en la, en el, en la estructura y en los programas. Esas tres cosas son las que más amenazan el concepto misional, porque nosotros estamos preocupados por hacerlas subsistir y estas caminan en contra de la vía de lo misional. Eso es. Entonces, eso es lo que no es la iglesia. Es una iglesia que está centrada en su edificio, en su clero y en sus programas. Eso es. Y esto nos lleva a la necesidad de una transformación. Y precisamente así el título del libro, ¿verdad? Así es. La transformación de la iglesia. Es decir, la iglesia que está en estos tres errores, equivocaciones que usted acaba de mencionar, puede transformarse. Totalmente. Puede dar los pasos que todo cambio a veces duele, ¿verdad? Sí. Pero son necesarios. Platíquenos un poquito acerca de cuáles son los distintivos entonces de la iglesia que sí es misional. Muy bien, yo creo que esa es una buena cosa. En el podcast anterior, que les animamos, si ustedes no lo han visto, que lo puedan ver, definimos e insistimos varias veces en la definición misional. Dijimos que misional es un adjetivo que dice que todo lo que se hace tiene que ver con la misión. Entonces, cuando definimos la iglesia misional, dijimos que es aquella iglesia que se percibe a sí misma como un agente de la misión de Dios para el establecimiento de su reino en todo lugar, con todos sus recursos y con todos sus miembros. Como dice Michael Gohin, es una iglesia que no piensa en sí misma, sino en el reino de Dios y establecerlo hasta lo último de la tierra. Christopher Wright nos diría que es una iglesia que se alinea con el corazón de Dios de bendecir a todas las naciones. Esas serían definiciones, podríamos decir, prácticas que podemos hacer. Guillermo Taylor lo dice de una manera más elegante, es una iglesia que en esa realidad encarnada se percibe como enviada por Dios para hacer un impacto significativo con su vida y con el evangelio en el lugar donde se encuentra. Así que esas serían las definiciones. Ahora, y algunas cualidades bueno, tal vez cambio mi pregunta. ¿Cuáles serían los primeros pasos para poder llegar a esta transformación? Bueno, yo creo que el primer paso es pues entender, volver otra vez a recuperar el sentido de qué significa la iglesia. Por increíble que parezca, nos hemos alejado de los distintivos de una iglesia. ¿Recuerdas que en el podcast anterior hablamos acerca de estas últimas palabras de Jesucristo? Y decíamos que en las últimas palabras de Jesucristo que encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, es una síntesis de la iglesia. Ahí están lo que nosotros en nuestro libro, El diseño misional de Dios, que el Señor me dio la oportunidad de escribir y que está a disposición de ustedes en la plataforma de Amazon. Aquí la base de este libro es definir esos 5 elementos fundamentales. Cuando nosotros leemos este pasaje en Mateo capítulo 28, que sin duda todos lo sabemos de memoria, aunque sea con el título errado, pero cuando leemos este pasaje dice a partir del versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada una de esas frases, José, cada una de esas frases describe uno de los 5 distintivos fundamentales de la iglesia. Ahora, algo muy interesante de este pasaje de las últimas palabras del Señor Jesucristo es que no utiliza el verbo vayan a evangelizar. El verbo enfatizado es hacer discípulos. Eso a mí me llama mucho la atención porque mucha gente, pues de alguna manera hemos limitado o acortado la profundidad de este mandato del Señor. Yo creo que has descrito las 2 primeras palabras más importantes. La primera es la palabra vayan. Y esa palabra vayan describe el primer distintivo de una iglesia misional. El primer distintivo de una iglesia misional es que la iglesia tiene una naturaleza peregrina. Es decir, la iglesia nació para viajar. La iglesia nació para moverse, para avanzar con todos sus recursos y todos sus miembros en dirección a los que nunca han oído el evangelio. La segunda es hacer discípulos. El Señor Jesucristo lo que nos mandó es hacer discípulos. Que nos mandó a todas las naciones, es cierto. Que mandó a la iglesia con todos sus recursos, es cierto.
que nos dijo a nosotros que como resultado de eso se iba a impactar y que su presencia iba a estar con nosotros, pero lo más importante de ahí es que el segundo elemento es que Él va a medir el éxito de la iglesia con los discípulos obedientes que la iglesia está haciendo tanto aquí, allá, como hasta lo último de la tierra. Esos son los primeros dos distintivos. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que esto nos mueve un poquito el tapete. Nos hace repensar si realmente estamos cumpliendo con esas últimas palabras del Señor Jesucristo. Y me gusta, nuevamente retomo el hecho de que le estamos cambiando el nombre al, bueno, no es un nombre Inspirado. inspirado, ¿verdad? Pero le estamos cambiando el nombre a las últimas palabras del Señor Jesucristo. Y es que esto expresa muy bien que el Señor Jesucristo no iba a usar ese momento para decir cosas sin mucha importancia, todo Banales, lo ¿cierto? contrario, Sí. era la última oportunidad que él iba a tener de manera audible de expresar sus deseos para Sí. los discípulos. Mira, los discípulos, como veíamos en el episodio anterior, pues el versículo 16 dice que llegaron en sentido de fracaso. Y en el versículo 17 dice que llegaron llenos de dudas, porque ellos no creían que fueran las personas adecuadas para hacerlo. Y solamente 12 Y personas, solamente llegaron 11 de 11, los perdón, 12, 11. 11 de los 12. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Les recuerda a ellos, en primer lugar, que la iglesia se va a establecer por su autoridad. No depende de que ellos sean muy buenos, que sean muy listos, que hayan tenido mucha experiencia. No, depende de la autoridad de Él. Pero les dice que esa autoridad va a hacer que la iglesia pueda cumplir con esa tarea. ¿Recuerdas allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando el Señor describe la iglesia? Dice, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Así que lo que el Señor hizo ahí fue pensar y sintetizar cada uno de los elementos. Así que esos fueron los primeros dos. El tercero es el que vemos nosotros en A Todas las Naciones. Ujú. Y cuando hablamos acerca de A Todas las Naciones, no estamos hablando solo de ir a aquellos lugares que están escondidos hasta lo último. Antes decíamos hasta Timbuktu. No, lo que estamos hablando es que la misión comienza en la puerta de salida de la iglesia y termina en la puerta de entrada, pero habiendo pasado por todas las naciones, como ese ejemplo que decías de la iglesia. Ujú. Es decir, ahí realmente ellos, cada uno de los miembros sale a preguntarse cuál es mi parte de la misión a partir de este momento en el lugar en donde el Señor me ha puesto, sea aquí, sea allá o hasta lo último de la tierra. Así es. El cuarto elemento es el que vemos nosotros cuando dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y como vamos a verlo más ampliamente más adelante, ahí lo que nos está describiendo es que la iglesia existe, se reúne, podríamos decir, para que en ese tiempo corto que se reúne pueda invertir todos sus recursos para preparar a cada uno de sus miembros como un agente de la misión de Dios. Lo Para que que cuando... hablábamos en el episodio anterior, todos somos agentes de la Exacto. misión de Dios. No hay algunos pocos que digan, yo no, yo tengo otro ministerio. Ujú. Entonces, si todos somos agentes, la responsabilidad primaria del pastor, con la pregunta que hacías al principio, y de la iglesia, es asegurar que cada uno de los miembros entiende y está preparado para ser un agente de la misión de Dios. Las preguntas que deberíamos de hacerles no cómo te fue esta semana, sino en qué manera tú fuiste un efectivo agente de la misión de Dios hasta lo último de la tierra. Interesante. Ahora sí voy a saludar a la gente Es una en la buena iglesia. Sí, manera, ¿no es sí. cierto? ¿Y cuál es el quinto elemento, hermano David? Bueno, el quinto elemento es en la frase más querida de ese pasaje, pero más mal interpretada. Cuando el Señor Jesucristo sintetiza la iglesia, termina diciendo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y las personas dicen, amén, gloria a Dios, el Señor va a estar con nosotros, pero tenemos que ver el contexto. El Señor promete su presencia con nosotros para decirnos que sí podemos nosotros ser una iglesia peregrina, que sí podemos reproducirnos en otras personas para ser discípulos, que sí lo podemos hacer de aquí hasta lo último de la tierra y que sí, cada uno de los miembros puede ser un agente de la misión de Dios. Pero también dice, podríamos verlo de esta manera, que si nosotros cumplimos estos cuatro elementos, entonces la presencia del Señor va a ser evidente entre nosotros y va a estar en nosotros. Así que eso es un llamado, en primer lugar, al compromiso, pero creo que también un llamado a la integridad. Nada ha hecho más daño al Evangelio que la integridad de la iglesia. Y ese pasaje nos recuerda, si el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, tenemos que asumir la responsabilidad de vivir como auténticos discípulos de Jesucristo
todo momento, en todo lugar y con todas las personas que nos relacionamos. O sea que no es válido decir el próximo domingo, bueno, yo evangelicé y discipulé y esto, pero tuve una vida descarriada, una vida sin integridad. Sí, No, no, no estaría yo siendo un cristiano misional. para nada. Yo creo que ahí podríamos tomar las palabras de John Stott cuando dijo, evangeliza en todo tiempo y en todo lugar. Y solo si hay necesidad, habla. Y eso creo que nos hizo un recordatorio de que muchas veces nuestra conducta y nuestra forma de ser predica mucho más fuerte que nuestras palabras. Excelente. Bueno, hermano David, creo que se nos ha ido muy rápido el tiempo, pero ha sido una plática muy interesante. Nuevamente, muchísimas gracias por ayudarnos a entender cuáles son los distintivos de la iglesia misional. Y amigos, nuevamente les invitamos a que nos sigan acompañando. Vamos por nuestro tercer episodio, pero vamos a seguir tratando temas muy interesantes acerca pues de lo misional. Así que les invitamos a que puedan acompañarnos en el próximo episodio.